cordial saludo y esperando que se encuentren muy bien a todos quienes puedan ver y oír este video, con el deseo de que les ayude a interiorizar las enseñanzas que nos dejó Jesús en el Sermón de la Montaña, en el que las bienaventuranzas constituyen el tema central. Así pues, por la relevancia que reviste para nosotros los cristianos, que tenemos como meta el cielo, el equipo de formación de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños de Vitacura, en Santiago de Chile, ha querido preparar y llevar a ustedes este año 2023 este ciclo de cápsulas de video con cada una de las 8 bienaventuranzas que nos relata el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos 3 al 12. Hoy pretendemos subir un escalón más en este ascenso espiritual a esa montaña y adentrarnos en la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios, porque ellos verán a Dios. Como ya lo hemos venido señalando en capítulos anteriores, seguiremos usando como bibliografía básica las Sagradas Escrituras y los estupendos escritos sobre las bienaventuranzas de los sacerdotes Rainiero Cantalamessa y George Segros. Me ha parecido conveniente, para que podamos comprender en la mayor medida posible cuál es el primer sentido o significado de esta bienaventuranza, comenzar citando una intervención del propio Jesús. En el capítulo 23, versículos 27 y 28 de San Mateo nos dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son semejantes a sepulcros blanqueados, de hermosa apariencia por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda podredumbre. Así también ustedes, por fuera aparecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad». Como se habrán podido dar cuenta, en el texto que acaban de escuchar, Jesús menciona una palabra dura: hipócritas, hipocresía, adjetivo descalificador para los escribas y fariseos que lo escuchaban, a quienes además los compara con sepulcros blanqueados, de hermosa apariencia por fuera y por dentro están llenos de podredumbre. De aquí nace, podríamos decir, el primer sentido o significado que diferentes autores le atribuyen a esta bienaventuranza, es decir, el de la rectitud de intención en todas nuestras acciones. Según el Evangelio señala Cantalamessa, lo que decide la pureza o impureza de una acción, sea esta limosna, ayuno o la oración, es la rectitud de intención. Esto es, si se realizan para ser vistos por los hombres o por agradar a Dios. Recordemos aquí algunas de las descripciones que Jesús hace de las actitudes de los fariseos que aparecen en el mismo capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Dice: «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no lo que ellos hacen». Y luego agrega: «Atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias, buscan los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas».
La hipocresía, nos dice Cantalamessa, debe ser el pecado que con más fuerza denuncia a Dios en toda la Biblia. Y con razón, pues con ella el hombre rebaja a Dios, poniendo en primer lugar a las criaturas. Así, cultivar la apariencia más que el corazón es dar más importancia al hombre que a Dios. Fíjense que ya en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículos 6 y 7, donde se nos relata la elección del rey David de entre sus hermanos. Podemos leer: cuando ellos se presentaron, los hermanos, Samuel vio a Eliab, el mayor de edad, y se dijo: sin duda este será el elegido. Pero Yahvé dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni su gran estatura, porque lo he descartado. Pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. No sé si a ustedes les pase lo mismo que a mí cuando leo este pasaje del libro de Samuel, en el que Dios le dice: no mire su apariencia ni su gran estatura, porque lo he descartado. Porque me cuesta dejar de pensar y preguntarme: ¿podría ser yo uno de los descartados? Y también podríamos preguntarnos todos: ¿me confío más en las apariencias externas que los demás puedan ver en mí que lo que Dios pueda ver en mi corazón? Para mayor abundamiento, creo importante analizar un poco más el concepto. El origen del término hipocresía proviene del arte teatral y significaba sencillamente recitar o representar algo o alguien en el escenario. Quizás por eso San Agustín, en su comentario a los puros de corazón, escribe: los hipócritas son agentes de ficción, del estilo de los que representan la personalidad de otros en las representaciones teatrales. Podríamos decir entonces que ser hipócrita es llevar una máscara, dejar de ser personas para ser personajes, preocupados más de la opinión de los demás que de lo que nos dicta nuestra propia conciencia. Pero la ficción teatral viene a ser una hipocresía inocente, porque mantiene siempre una distancia entre el escenario y la vida real, es decir, entre el personaje y la persona. Lo inquietante en nuestra sociedad actual es esa tendencia a anular esa distancia, transformando la vida misma en un espectáculo. Y es cierto, si no, veamos lo que ocurre hoy día con algunos programas de televisión y, desgraciadamente, con algunos personajes públicos de distintas instituciones que se solazan en su grandilocuencia, pero como dice el dicho, predican, pero no practican. Por lo que hemos visto hasta aquí, la hipocresía viene a ser entonces lo opuesto a la pureza de corazón que Jesús pide a quienes lo oyen en el Sermón de la Montaña, y por cierto a nosotros. Por eso debemos estar atentos y procurar siempre ser auténticos en nuestra vida diaria y no dejarnos arrollar por esa tendencia que lleva a vaciar a la persona, reduciéndola solo a una imagen. Es recomendable entonces examinarnos, ojalá cada día, y preguntarnos: ¿he sido hipócrita en alguna situación de mi vida diaria? ¿Me he preocupado de la mirada de los hombres más que de la de Dios?
porque la hipocresía más perniciosa, nos dice Cantalamessa, es esconder la propia hipocresía. Con esta frase se me viene a la mente lo que, a propósito, decía un sabio hombre: lo primero que debes hacer para corregir una debilidad es reconocerla. Es interesante también, siguiendo el hilo de esta primera interpretación, lo que señala el sacerdote Georges Chevreul en su libro, cuando nos dice que en los tiempos de Jesús el corazón servía para designar el conjunto de nuestras facultades interiores, tanto a la razón y a la conciencia como a las tendencias afectivas y a la voluntad. Y en cuanto al término puro, no significa ante todo un corazón inmaculado, sino que más bien responde a la idea de un corazón sin mezcla. Y para esto da como ejemplos la pureza del oro puro y del vino puro, es decir, que no contienen nada más que oro, porque se le han quitado las escorias, y vino porque no contiene otros elementos. Y continúa señalando que la noción concreta de pureza se opone, pues, a todo lo que sea reparto o alteración. Ahora podemos ir comprendiendo mejor quiénes son los limpios de corazón. Son aquellos hombres a quienes Dios quita una tras otra todas las escorias del egoísmo, para que no pierdan de vista al Dios hacia quien deben orientar su vida. Así, nos agrega Chevreul, Jesús, al emplear la expresión limpio de corazón, la tomó seguramente en el sentido que sus oyentes le atribuían, pues conocían muy bien el Salmo 24, que en sus versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién entrará en su recinto santo? Será el que tiene manos limpias y puro el corazón, el que no pone su alma en cosas vanas, ni jura con engaño. La primera idea de pureza es entonces la rectitud moral. En definitiva, los limpios de corazón son los hombres y mujeres con las conciencias rectas. Entonces, la limpieza de corazón que Jesús nos propone en esta bienaventuranza es esencialmente la adhesión al bien y la voluntad, al menos, firmemente resuelta a no compartir nuestro corazón entre el bien y el mal. Es decir, esta sería la interpretación de esta bienaventuranza de carácter moral. Hasta aquí hemos visto el primer sentido que históricamente se le ha asignado a esta bienaventuranza. Pero también está el otro sentido o la interpretación ascética, entendida esta como el estilo de vida que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres corporales o materiales, y que seguramente es la que muchos de nosotros le otorgamos casi instintivamente cuando la escuchamos o leemos en el Evangelio, es decir, la que relaciona la pureza de corazón con la continencia y la castidad. Y claro está, porque es el propio Jesús quien, al referirse a las cosas que contaminan el corazón, hace una nítida alusión a ellas, según podemos leer en San Marcos, en forma resumida, en el capítulo 7, versículos 14, 15 y 21 y 23, cuando nos dice: llamó otra vez a la gente y les dijo: oigan todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres
salen las intenciones malas, fornicaciones, asesinatos, adulterios, avaricias, libertinaje, injurias, etc. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. La fuerza que puede tener esta interpretación se sustenta además probablemente en su relación con el sexto y noveno mandamientos. No cometerás actos impuros y no consentirás pensamientos ni deseos impuros. En el Nuevo Testamento, si bien no hay una alusión directa a los términos puro o pureza, como nosotros lo entendemos hoy, es decir, como la ausencia de los pecados de la carne, sí se usan otros, como el dominio de sí, la templanza y la castidad, que van muy unidos, porque esta última es una consecuencia de los primeros. Además, en la historia de la salvación se nos relatan episodios muy fuertes que tuvieron como una de las principales causas la vida desenfrenada que llevaban los habitantes de entonces. Basta recordar el diluvio en tiempos de Noé y la devastación de Sodoma y Gomorra. Hago referencia a estos hechos que refuerzan esta interpretación de los limpios de corazón porque creo que hay una cierta tendencia, no solo en la sociedad en general, sino incluso en personas que se dicen católicas, a dejar como en segundo plano este sentido de la sexta bienaventuranza. Es cierto que la pureza, en los términos que comentamos, no es una de las principales virtudes, pero si no luchamos por preservarla, en todo el sentido de la palabra, es difícil que, como nos dice el Salmo 24, que ya hemos comentado, podamos entrar en el recinto santo, es decir, en el santuario del Señor. Esta lucha por preservar la virtud de la pureza debemos mantenerla siempre, porque estamos todos permanentemente expuestos a sentir diferentes estímulos y tentaciones, lo que no tiene nada de malo. De hecho, el propio Jesús sintió las tentaciones del demonio cuando se retiró al desierto a orar, al inicio de su vida pública. El problema está en que si no las apartamos oportunamente de nuestro corazón, nos pueden llevar a consentir en pensamientos o actos impuros. Nos puede ayudar a entender mejor esto lo que el propio Jesús, cuando en el capítulo 5 de San Mateo les explica a sus discípulos los alcances de algunos de sus mandamientos, en el versículo 27 nos dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, se puede mirar, sentir, pero no desearla, consentir. San José María Escrivá, al referirse a las tentaciones, decía esta paradoja: sé valiente, huye. Bueno, podríamos preguntarnos, ¿cómo podríamos luchar? Creo importante, en primer lugar, acudir con frecuencia a los sacramentos de la confesión y la Eucaristía, que nos otorgan la gracia y la fortaleza para apartarnos de las tentaciones y, por cierto, acudir a la Santísima Virgen, que es toda pureza, para que nos ayude. San Pablo, por su parte, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15, les advierte en términos tan duros como claros lo que les espera si no se apartan de las graves impurezas que estaban cometiendo.
Así, en el capítulo 6, versículo 9, les dice: no se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, etc., poseerán el reino de Dios. Y luego agrega: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que lo han recibido de Dios y que no les pertenece? Y esto lo decía San Pablo en un mundo pagano, que no solo despreciaba la castidad, sino que la ridiculizaba. ¿No ocurre lo mismo hoy en nuestra sociedad? A luchar, pues, aunque sea contracorriente, como lo hicieron los primeros cristianos, pero siempre con caridad, con serenidad y comprensión. Hemos visto hasta ahora los dos más amplios significados que los grandes santos, como San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Bernardo y varios escritores, le han otorgado a esta bienaventuranza. Pero nos falta aún referirnos, aunque sea brevemente, a la segunda parte, porque ellos verán a Dios. George Job nos dice que sabremos distinguir mejor lo que es la pureza de corazón exigida por Jesús en esta bienaventuranza, cuando comprendamos lo que es necesario entender por las palabras: ellos verán a Dios. Sabemos que la visión directa de Dios no la podemos esperar en este mundo, porque constituye la felicidad suprema del cielo. Y así es. Basta recordar que Moisés solo vio la zarza ardiendo y vio manar agua de la roca, pero no vio a Dios y solo escuchó su voz. Lo mismo ocurrió en el monte Tabor, en la transfiguración del Señor, donde Pedro, Santiago y Juan solo escucharon su voz desde la nube que los cubrió. Y San Pablo refuerza este punto en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, donde dice: ahora veremos por un espejo y oscuramente, entonces veremos cara a cara. Es decir, mientras vivimos en esta tierra no podemos ver a Dios, pero podemos conocer a Dios imperfectamente, mediante las criaturas y las imágenes. Solo en el cielo veremos cara a cara. Sin embargo, nos añade Chevreul, antes de que hayamos partido de esta tierra, podemos ahora mismo ver a Dios, en el sentido en que usamos este verbo al decir lo veo por lo sé. Y esto tiene por fundamento lo que el profeta Jeremías señalaba en el capítulo 31, versículo 33, cuando anunció la nueva alianza que Dios había de establecer con los hombres, que fue justamente la obra de Jesús. Y allí leemos: palabra de Yahvé, yo pondré mi ley en ellos y la escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y todos me conocerán, desde los más pequeños a los grandes, y todos me conocerán. Y claro, cuando Yahvé, Dios, dice por el profeta Jeremías, y todos me conocerán, cuando establezca la nueva alianza, lo está diciendo porque lo conoceremos y lo veremos en la persona de Jesús. Y este es el gran privilegio que tenemos los cristianos. Termino precisamente citando sus propias palabras, las de Jesús, según nos relata San Mateo en el capítulo 13, versículo 16, cuando dijo a sus discípulos: dichosos vuestros ojos porque ven. Los invito a ver el próximo video, que se subirá a las plataformas digitales a partir del 13 de octubre y que abordará la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Dios los bendiga y hasta pronto.